Las carpas asiáticas amenazan los ecosistemas y la industria pesquera. Durante casi 2 décadas, un pez estaba ganando. Se apoderó de los ríos estadounidenses más rápido de lo que los gestores podían responder. Crecen y se propagan rápido porque ponen miles de huevos cada vez, varias veces al año, y una vez que invaden es casi imposible eliminarlos de la mayoría de los cuerpos de agua. Las barreras lo frenaban, la pesca comercial lo reducía, nada lo detenía. Sin nueva política, sin nuevo financiamiento, sin anuncio, los datos simplemente comenzaron a moverse en la dirección equivocada. Y cuando los investigadores rastrearon la causa, la respuesta los llevó a una decisión tomada en 2004 que no tenía absolutamente nada que ver con este pez. Los números que solo se movían en una dirección. Las carpas asiáticas llegaron a América como solución. En la década de los 70, las instalaciones de acuicultura del sur trajeron carpas plateadas y carpas cabeza grande de China y el este de Rusia para limpiar las algas de los estanques de contención. Funcionó. Luego llegaron las inundaciones, luego los accidentes, luego las liberaciones. Y el pez que había sido traído para resolver un problema se convirtió en uno mucho mayor. Entraron al sistema del río Mississippi y comenzaron a moverse. El río Illinois era su corredor principal, una vía fluvial que drena partes de Illinois, Wisconsin e Indiana y conecta directamente con el sistema de vías navegables de Chicago. Desde allí, un camino conduce directamente al lago Michigan, al ecosistema de agua dulce más grande del mundo. El estudio de historia natural de Illinois había estado rastreando las poblaciones de peces en ese río desde 1957, uno de los programas de monitoreo continuo de agua dulce más largos de la historia estadounidense. Temporada tras temporada, los investigadores realizaban estudios de electrochoque, enviando corriente eléctrica a través del agua para aturdir temporalmente a los peces y luego contando los que emergían a la superficie. Durante la mayor parte de ese registro, los datos contaban una historia familiar, especies nativas fluctuando, presión acumulándose, números ajustándose. Luego llegaron las carpas y los datos dejaron de contar una historia familiar. Para 2003, los estudios de electrochoque registraban carpas plateadas y cabeza grande a 18.4 libras por minuto de esfuerzo de muestreo en algunos tramos. Para 2007, las carpas representaban un estimado del 60 al 70% de la biomasa total de peces en las secciones más invadidas. Cada respuesta de gestión se quedó corta. La pesca comercial extraía decenas de miles de libras del río cada temporada, y la población lo absorbía sin disminuir. Los peces se reproducían más rápido de lo que las redes podían retirarlos. Los sistemas de barrera en el canal sanitario y de navegación de Chicago mantenían la línea en el borde del lago Michigan, pero fueron diseñados como un retraso, no como una solución. En algunos tramos del río Illinois, las carpas asiáticas habían dejado de ser un invasor, se habían convertido en el ecosistema. Algo que los datos no debían mostrar. Los informes de los estudios de 2017 regresaron y algo estaba mal. En 3 tramos monitoreados del bajo río Illinois, los números se habían movido en una dirección en la que nunca antes se habían movido. La captura por unidad de esfuerzo para la carpa cabeza grande y la plateada había disminuido. El Dr. James Lamer había pasado años observando líneas de tendencia de población que no le daban nada con qué trabajar. Era un biólogo de pesca en el estudio de historia natural de Illinois. Y su experiencia profesional con esos datos era una larga lección sobre un problema que seguía empeorando. Cuando los informes de 2018 confirmaron lo que los números de 2017 habían sugerido, su primera suposición fue que algo había salido mal con el método. Volvió a ejecutar los números. La disminución se mantuvo, no un colapso, no una eliminación. Una disminución estadísticamente significativa, de múltiples temporadas y direccional, exactamente en la métrica que los investigadores habían visto moverse en la dirección equivocada durante más de una década. Lo que lo hacía más extraño era el dato de cosecha que estaba junto a él. Las operaciones de pesca comercial con redes no habían aumentado significativamente en esas secciones. Los eventos de remoción organizados, que habían estado extrayendo decenas de miles de libras del río anualmente, no se habían escalado lo suficiente como para dar cuenta de lo que el monitoreo registraba. El informe anual de 2019 del Comité Regional de Coordinación de Carpas Asiáticas señaló el ablandamiento de la población y se detuvo allí. Los números de cosecha no lo explicaban. Los sistemas de barrera no lo explicaban. Algo estaba reduciendo la supervivencia de carpas juveniles en esos corredores a una tasa que ningún programa de gestión activa había logrado jamás. El efecto estaba en los datos, la causa no. El depredador que nadie planeó.
En 2019, investigadores de la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale publicaron los hallazgos de un análisis de contenido estomacal de varios años de peces gar alligator recolectados en los sistemas del río Mississippi y del río Illinois. El Dr. Solomon David, uno de los principales biólogos de gar alligator del país, había argumentado durante años que la especie merecía una reconsideración seria como regulador del ecosistema nativo. Los hallazgos de su equipo le dieron a ese argumento algo que le había faltado. Lo que encontraron dentro de los especímenes recuperados no era ambiguo. Las carpas asiáticas aparecían repetidamente, en múltiples peces, en múltiples sitios de recolección, no como un elemento dietético ocasional, como un componente consistente y documentable de lo que los gar alligator estaban comiendo donde quiera que las dos especies compartían el agua. Los gar alligator son los peces de agua dulce nativos más grandes de América del Norte. Los adultos alcanzan regularmente 6 pies y pueden superar las 300 libras. Los registros fósiles sitúan a la especie en este continente hace más de 100 millones de años. Un pez que sobrevivió al evento de extinción que puso fin a los dinosaurios había sido efectivamente eliminado de la mayor parte de su rango histórico a mediados del siglo XX. Los gestores de vida silvestre en múltiples estados habían pasado décadas atacándolo como pez basura. Los programas de electrochoque, redes y envenenamiento lo habían eliminado de río en río. Para la década de los 70, el gar alligator había desaparecido de Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee y gran parte del drenaje del Alto Mississippi. El análisis de contenido estomacal explicó por qué eso importaba. Las carpas asiáticas adultas son presas difíciles. Una carpa plateada madura moviéndose a toda velocidad en aguas abiertas no es algo que la mayoría de los depredadores nativos puedan atrapar de manera confiable. Pero las carpas juveniles en sus primeros 12 meses son un cálculo completamente diferente. Más pequeñas, más lentas, y se concentran exactamente en los hábitats de remanso poco profundos, con vegetación y de baja corriente, donde el gar alligator evolucionó para cazar. Un único gar adulto manteniéndose inmóvil en cobertura, de la manera en que caza la especie, usando una tasa metabólica baja para esperar en lugar de perseguir, puede tomar carpas juveniles repetidamente a lo largo de toda una temporada de desove. Multiplica eso en una población en recuperación distribuida a través de sistemas de remanso conectados, y ya no estás hablando de eventos de depredación individuales. Estás hablando de una reducción sistemática en la supervivencia de carpas juveniles en el único estadio de vida que determina si una población crece o se contrae. Las carpas asiáticas alcanzan la madurez reproductiva en 2 a 3 años. Si suficientes juveniles no logran sobrevivir esos primeros años durante suficientes temporadas consecutivas, la población adulta deja de reemplazarse. La cosecha comercial apunta a los adultos después de que se ha causado el daño. La depredación de juveniles apunta al suministro antes de que se entregue. El programa que no sabía lo que estaba haciendo. En 2004, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois lanzó una iniciativa de restauración de especies nativas dirigida al gar alligator. El programa se construyó en torno a la biodiversidad y el patrimonio ecológico, en torno a devolver un animal que pertenecía a esos sistemas fluviales antes de que los humanos lo eliminaran. Las métricas de éxito se definieron en torno a la supervivencia juvenil y el establecimiento de la población. Los primeros números de siembra fueron modestos. Cientos de juveniles de gar criados en criadero, liberados en hábitats de remanso cuidadosamente seleccionados a lo largo del río Illinois y los lagos de llanura aluvial conectados. Los gestores incorporaron proyecciones de mortalidad desde el principio. Un porcentaje significativo no sobreviviría hasta la edad adulta. Eso era esperado. Eso estaba en los números. Missouri lanzó su propio esfuerzo de restauración en 2008. Arkansas amplió su marco de gestión del gar alrededor del mismo periodo. Tennessee inició la siembra dirigida poco después. Cada programa se ejecutó de forma independiente. Cada uno reportaba a diferentes agencias con diferentes mandatos y diferentes definiciones de éxito. Ninguno de ellos estaba coordinando con los programas de gestión de carpas asiáticas. Ninguno de ellos fue diseñado para hacerlo. Esa separación es lo que permitió que el efecto se acumulara durante 15 años antes de que alguien conectara los dos conjuntos de datos. Los gar alligator no son peces de maduración rápida. Los juveniles sembrados en 2004 y 2008 necesitaban de 7 a 10 años para alcanzar tamaños capaces de tomar presas del tamaño de carpas de manera consistente. La presión de depredación que esos peces eran capaces de generar no comenzó a acumularse en los datos de monitoreo hasta en algún momento entre 2014 y 2016. Los investigadores del Centro de Investigación Ambiental de Columbia realizaron un análisis retrospectivo en 2015
2022, cotejando los registros de siembra de GAR con los datos de monitoreo de población de carpas en secciones de ríos superpuestas. La correlación entre los años desde la siembra y la disminución medible de carpas en esos corredores específicos fue lo suficientemente consistente en conjuntos de datos independientes como para exigir una explicación formal. La ventana se está cerrando. Aquí está el problema que todo biólogo de agua dulce que trabaja en el sistema del río Illinois lleva ahora mismo. Los GAR alligator viven mucho tiempo. Se ha documentado que individuos sobreviven más allá de los 95 años en poblaciones silvestres, confirmado mediante análisis de escamas ganoides, un tipo de escama antiguo que acumula anillos de crecimiento, de la manera en que lo hacen los anillos de los árboles, lo que permite a los investigadores datar con precisión los especímenes recuperados. Los investigadores del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas han construido perfiles de edad de la población usando este método en múltiples sistemas fluviales. Esa longevidad es parte de lo que los hace reguladores efectivos del ecosistema, pero la misma biología crea un problema de retraso. Los eventos de siembra en criadero producen peces juveniles. Esos juveniles necesitan un mínimo de 7 a 10 años antes de alcanzar tamaños capaces de tomar presas del tamaño de carpas. Cada evento de siembra autorizado hoy no genera una presión de depredación significativa hasta principios de la década de 2030. Las barreras de dispersión eléctrica en el canal sanitario y de navegación de Chicago nunca fueron diseñadas como una solución permanente. El propio informe de viabilidad del proyecto Brandon Road del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de 2022 lo reconoció. El proyecto Brandon Road, con chorros de agua diseñados, disuasores acústicos y barreras de burbujas, tiene un costo federal proyectado de $858 millones y ha estado en etapas de planificación y financiamiento parcial desde 2017. A partir de 2023, la autorización completa de construcción seguía incompleta. El Dr. Caleb Hassler, ecólogo acuático de la Universidad de Winnipeg, publicó una evaluación en 2022, estimando que el GAR alligator necesitaría restablecerse en densidades funcionalmente significativas en varios cientos de millas de hábitat fluvial, conectado para generar efectos de supresión a la escala que realmente requiere la protección de los grandes lagos. Los esfuerzos de recuperación actuales cubren una fracción de eso. La solución biológica avanza en una escala de tiempo medida en décadas. La solución de infraestructura avanza en ciclos presupuestarios y autorizaciones del Congreso. Los ríos que se recuperaron más rápido tenían una cosa en común. Mientras el argumento sobre las barreras y los plazos continuaba a nivel federal, algo estaba ocurriendo en los datos de campo que ningún modelo existente había predicho. En 2021, el Dr. Dwayne Chapman, biólogo de pesca investigador del Centro de Investigación Ambiental de Columbia del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicó un análisis comparativo que examinaba las tendencias de población de carpas en múltiples sistemas fluviales a la vez. Su equipo había estado recopilando datos durante suficiente tiempo como para hacer comparaciones entre sistemas que investigaciones anteriores no podían respaldar. El hallazgo fue específico. Las secciones de ríos que mostraban las disminuciones más pronunciadas y sostenidas en el reclutamiento de carpas asiáticas no eran las secciones que recibían la cosecha comercial más agresiva, no las secciones más cercanas a la infraestructura de barrera, no las secciones con la intervención de gestión más activa de ningún tipo, ya sea a través de una siembra exitosa de GAR, poblaciones remanentes naturales o hábitat conectado que había mantenido algún nivel de peces depredadores grandes a través de las décadas de colapso más amplio. El patrón se mantuvo a través del sistema de Illinois, a través de secciones del Alto Mississippi, en partes del drenaje del río Ohio, donde el GAR alligator remanente había persistido en remansos en gran medida no detectados por el monitoreo convencional. Una de esas poblaciones remanentes fue documentada en el sistema del río Green inferior de Kentucky en 2019 por un equipo del Departamento de Pesca y Recursos de Vida Silvestre de Kentucky, durante un estudio rutinario de electrochoque. El equipo no estaba buscando GAR alligator. La especie no había sido registrada en ese drenaje en los registros de estudios modernos. Cuando un pez apareció en el equipo de muestreo, el biólogo principal Aaron Kindle les dijo más tarde a sus colegas que inicialmente lo identificó incorrectamente. Nada en su experiencia profesional lo había preparado para encontrar uno allí. Cuando su equipo cotejó los datos de monitoreo de carpas para esa misma sección del río, los números de reclutamiento de carpas juveniles eran mensurablemente más bajos que en secciones adyacentes, comparables, sin presencia confirmada de GAR. Lo que el descubrimiento de Kentucky confirmó fue algo que los datos de siembra habían sugerido pero nunca habían
habían aislado limpiamente. Los gar alligator no necesitan ser numerosos para generar un efecto medible. Un pequeño número de grandes individuos establecidos en el hábitat adecuado puede producir una supresión del reclutamiento que aparece en los datos de monitoreo años antes de que alguien piense en buscar una explicación biológica. La genética demostró que era real. Durante años, los escépticos plantearon una objeción legítima. Tal vez los peces no habían desaparecido de esos corredores. Tal vez simplemente se habían movido a otro lugar. Redistribución en lugar de contracción de la población. Un número decreciente en una estación de monitoreo no significa necesariamente menos peces en el sistema. Los estudios de campo por sí solos no podían descartar eso. En 2023, los investigadores del programa de monitoreo de ADN ambiental del Servicio Geológico de Estados Unidos comenzaron a comparar las concentraciones de ADN de la columna de agua de las estaciones de muestreo fijas del río Illinois con muestras archivadas que se remontaban a más de una década. El ADN ambiental, o ADNE, es material genético que los peces liberan en el agua circundante, a través de la mucosa, los desechos y las escamas. A diferencia de los estudios con redes, no depende de atrapar nada, mide lo que está en el agua a nivel molecular. Entre 2015 y 2022, las señales de concentración de ADN de la carpa plateada disminuyeron significativamente en múltiples zonas de muestreo del bajo río Illinois, particularmente en los tramos conectados a remansos donde la restauración del gar alligator había sido más activa. La disminución no fue a nivel de todo el sistema. Las zonas de aguas arriba todavía mostraban señales fuertes, pero en corredores específicos, la carga genética en la columna de agua había disminuido mensurablemente. Al mismo tiempo, el ADN comenzó a detectar firmas genéticas crecientes de peces depredadores nativos de cuerpo grande, incluido el gar alligator, en tramos donde la especie no había sido registrada molecularmente en años anteriores. Dos señales moviéndose en direcciones opuestas en los mismos corredores, disminuyendo el ADN de las carpas, aumentando el ADN del gar. El Dr. Wesley Daniel, ecólogo molecular que colaboraba con el programa del UGES, lo resumió en un taller regional de pesca de 2024. El cambio de señal era direccional, no era ruido de muestreo. Algo estaba alterando la estructura de la biomasa en esos corredores a nivel molecular. El ADN también mostró firmas genéticas reducidas de carpas juveniles durante los periodos de máximo desove, lo que sugería que el reclutamiento, no solo la distribución adulta, estaba siendo afectado. Esa distinción es la que importa. La supresión del reclutamiento es el único mecanismo capaz de producir un cambio de población duradero de múltiples años. La remoción de adultos mediante la cosecha reduce la biomasa temporalmente. Si el reclutamiento continúa, la población se reconstruye. Solo reducir la tasa a la que los juveniles sobreviven hasta la edad reproductiva puede cambiar la trayectoria estructural de una población a lo largo del tiempo. El regreso que nadie pensó que era posible. Para 2024, algo aparecía en los estudios de vegetación del río Illinois, que no había sido medible en casi 2 décadas. La vegetación acuática sumergida, los lechos de plantas subacuáticas que forman la base estructural de un ecosistema de agua dulce saludable, había estado colapsando en el río Illinois desde que la invasión de carpas se intensificó a principios de los años 2000. Las carpas plateadas y cabeza grande se alimentan filtrando plancton de la columna de agua. Esa alimentación perturba los sedimentos del fondo y aumenta la turbidez. Agua más turbia, menos luz, crecimiento más lento de las plantas. En 2006, la profundidad promedio de penetración de la luz en los tramos más invadidos cayó por debajo de 20 centímetros durante los años de máxima biomasa. Los lechos de plantas nativas disminuyeron. Las comunidades de invertebrados se adelgazaron. Los peces nativos que dependían de ese hábitat vegetado perdieron el hábitat. Entre 2019 y 2023, los equipos de estudio registraron incrementos graduales pero estadísticamente significativos en la densidad de vegetación sumergida en complejos de remansos específicos, aguas abajo de Havana, Illinois. Las mismas regiones donde el reclutamiento de carpas se había debilitado y la presencia del gar había aumentado. La claridad del agua mejoró en paralelo. Las lecturas del disco de Secchi aumentaron durante las ventanas de muestreo de finales del verano. No dramáticas, consistentes, repetibles en múltiples años de estudio.
Esta es una cascada trófica, una cadena de efectos desencadenada por un cambio en un nivel de la red alimentaria que se mueve a través de todo el sistema. Menos carpas juveniles que sobreviven significa menos adultos alcanzando la biomasa máxima. Menos grandes filtradores perturbando el sedimento significa menos turbidez. Menos turbidez significa más luz. Más luz significa que las plantas pueden volver a crecer. Las plantas estabilizan el sedimento y refugian a los invertebrados. Los invertebrados alimentan a los peces nativos juveniles. En 2023, los datos de monitoreo mostraron modestos incrementos en las tasas de captura de agallas azules y lubinas de boca grande, juveniles en esos mismos remansos en recuperación, especies cuya supervivencia juvenil depende directamente del hábitat vegetado que las carpas habían suprimido durante casi 20 años. El Dr. Michael Dreslick, del Estudio de Historia Natural de Illinois, lo describió cuidadosamente en un informe regional de pesca. No una restauración a las líneas de base históricas, pero en ubicaciones específicas, el dominio invasivo ya no era absoluto. La resiliencia biológica localizada estaba apareciendo donde no había sido medible en más de 15 años. La cosecha comercial elimina temporalmente la biomasa de carpas. La supresión del reclutamiento impulsada por depredadores altera la estructura del sistema. Durante casi 20 años, las carpas asiáticas parecían haber reingenieriado permanentemente partes de la red alimentaria del río Illinois. Ahora, en corredores donde la depredación apex ha regresado silenciosamente a través de un programa que nunca fue diseñado para producir este resultado, la red alimentaria está respondiendo. El río lo resolvió. Nadie planeó que el Gar Alligator fuera parte de la respuesta. Nadie coordinó los programas de siembra con los programas de gestión de carpas. Nadie ejecutó proyecciones que hubieran revelado lo que se estaba acumulando en esos sistemas de remanso a lo largo de 15 años de esfuerzo paralelo desconectado. Los equipos de biodiversidad estaban midiendo la supervivencia juvenil del Gar. Los equipos de especies invasoras estaban contando carpas. Diferentes agencias, diferentes presupuestos, diferentes cadenas de mando. Ningún grupo estaba mirando lo que el otro estaba produciendo. Una especie que sobrevivió 100 millones de años de cambio geológico, que sobrevivió al evento de extinción que puso fin a los dinosaurios, que persistió a través de décadas de erradicación humana deliberada, encontró su camino de regreso a los sistemas de los que había sido removida y comenzó a hacer lo que estaba construida para hacer. Comió lo que no debía estar allí, en silencio, en remansos que nadie estaba observando con suficiente atención, durante el tiempo suficiente para que el efecto apareciera en los datos antes de que alguien identificara la causa. La pregunta que los datos están ahora forzando no es si el mecanismo funciona. Los programas de monitoreo, el análisis de ADN, los estudios de vegetación y el descubrimiento de la población remanente de Kentucky apuntan todos en la misma dirección. La pregunta es si la recuperación del depredador puede escalarse lo suficientemente rápido en suficiente hábitat fluvial conectado para importar a la escala que el problema realmente requiere. Si quieres más historias donde la ciencia encuentra respuestas que nadie estaba buscando, suscríbete y síguenos. Porque lo que está desarrollándose en estos sistemas fluviales se está moviendo más rápido que la política construida para responder a ello.